Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos titulados Fotografía creativa para principiantes. Mi nombre es Leo Rojas y en este episodio número 2 hoy quiero hablarles acerca de composición fotográfica. En el episodio número 1 ya habíamos hablado acerca de cómo componer correctamente una imagen por medio de la apertura del diafragma, la velocidad de la obturación, el ISO y si nos hacía falta luz, pues utilizar una fuente externa como un flash. Ahora vamos a ver el complemento que necesitamos para crear buenas imágenes, que sería la composición. ¿Y qué es la composición fotográfica? Bueno, esta es la forma en la que nosotros ubicamos, en la que administramos a los elementos que vamos a tener en la imagen, ya sea estática o en movimiento, los diferentes planos que vamos a tener, si queremos involucrar al fondo, en donde vamos a tener esa línea de horizonte, así como también los encuadres y los ángulos. En esta ocasión, en este capítulo vamos a hablar tanto de imágenes estáticas como imágenes en movimiento, o sea, películas, ya que estas dos disciplinas comparten esta información y están muy entrelazadas, entonces por eso a veces vamos a utilizar terminología cinematográfica también, pero ya van a ver que es porque aplica para ambas. Entonces tenemos a los planos fotográficos. El primero sería el gran plano general. En esta ocasión, como pueden observar en el ejemplo, tenemos a la figura humana completa en el encuadre, pero también la toma es tan abierta que, como pueden observar, podríamos tener a otros elementos que también fueran importantes en la imagen, o inclusive el fondo en esta ocasión está jugando un papel relativamente protagónico. Podríamos prescindir de la figura humana y tener un objeto, ya sea un vehículo o alguna otra cosa, o inclusive podríamos no tener un elemento principal al frente y podríamos utilizar este gran plano general para mostrar solamente el ambiente, solamente el fondo. En una película, esta es una muy buena forma de introducir a los personajes, de introducir también al espectador al ambiente, a la atmósfera en donde se va a desarrollar una acción. También tenemos al plano general. Como pueden observar aquí, es un poco más cerrado, sin embargo la figura humana todavía sigue estando completa en el encuadre, no le estamos cortando ni la cabeza, ni los pies, ni nada. O como les decía anteriormente, podría ser un vehículo u otro objeto, pero que no lo cortemos, que esté completo. Ese sería un plano general. Plano americano, uno de los más famosos. Este nació en Hollywood a raíz de las películas de vaqueros, en donde a los directores de cine les gustaba cortar a los personajes más o menos por las rodillas o un poquito más arriba como por el muslo, pero les gustaba que se vieran las pistolas. Y en las famosas escenas de duelos pues podríamos ver al personaje a punto de tomar el arma y todo, ¿verdad? Entonces por eso se conserva este plano que se hizo muy famoso, entonces lo llamamos plano americano. Este sería un plano medio, el cual lo estamos cortando por el cinturón. Aquí queremos ver nada más del cinturón para arriba. Y si fuéramos a un plano medio corto, podríamos subir un poco más el encuadre, más o menos como a la altura de las costillas, o en el caso de las mujeres podría ser más o menos a la altura del busto. Después pasaríamos a un primer plano, en donde estamos viendo al personaje nada más de los hombros a la cabeza. Por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en un primer plano, ya que ustedes están viendo solo mis clavículas y mi cabeza completamente. También podríamos tener un primerísimo plano, en donde a veces estamos cortando tanto la frente como inclusive el mentón. Lo que queremos tener es un close-up. Y por último tendríamos el plano detalle, en el cual necesitamos hacer énfasis en una sola parte, ya sea del cuerpo o podría ser un objeto también. Por ejemplo, solo la mirada o solo la boca. O qué tal si tuviéramos que hacer un encuadre muy cerrado de unas llaves puestas sobre una mesa en una película, o de una persona firmando un papel y hacemos un close-up sumamente cerrado solo donde cabe apenas la firma. Bueno, eso se consideraría un plano detalle. Ahora tendríamos a los ángulos fotográficos y el primero de ellos es el ángulo normal. Este quiere decir que tenemos la cámara completamente nivelada con el horizonte. Cuando subimos la cámara un poco, tendríamos un ángulo contrapicado. Este es muy común de encontrarse, por ejemplo, en las viñetas de los cómics, cuando tenemos a un personaje arriba en una azotea mirando hacia abajo. También tendríamos aquí al ángulo cenital. Este quiere decir que tenemos a la cámara completamente perpendicular viendo hacia el suelo. Un ángulo contrapicado más bien es cuando tenemos a la cámara un poco más baja y viendo hacia arriba.
Por ejemplo, los edificios tienden a verse en perspectiva o nuestros sujetos tienden a verse más poderosos como gigantes, ya que la perspectiva hace que veamos todo así como un poco más poderoso, más grande. Y por último tenemos el ángulo nadir, que es cuando tenemos a la cámara completamente perpendicular viendo hacia el cielo. ¿Ok? Ahora tendríamos estas dos listas, tanto los planos como los ángulos que estudiamos anteriormente, y me gustaría agregar una pequeña lista más llamada reglas básicas de composición. Y en esta ocasión tendríamos a la simetría, la regla de los tercios, la ley de la mirada, la sección áurea, las líneas de convergencia y los planos de profundidad. Entonces, para efectos de estudio, se me ha ocurrido que podríamos utilizar a la película Hero, protagonizada por el actor Jet Li. Es una película china que me encanta su fotografía. Me parece que el director de fotografía de esta película hizo un trabajo muy meticuloso, muy armonioso, muy cuidado, y entonces bueno, se las recomiendo un montón. Me parece que es muy buena para estudiar. Y entonces vamos a ver algunas de las reglas más básicas de la composición. En esta primera fotografía, como pueden observar, marqué unas líneas que me describen que tenemos tanto simetría como la regla de líneas de convergencia. Simetría, pues en esta ocasión es muy fácil de detectar, ya que podemos ver el mismo peso visual a ambos lados, a ambos hemisferios de la fotografía. El personaje está partiéndonos a la foto en dos y podemos ver que armoniosamente tenemos la misma cantidad de elementos, la misma cantidad de peso visual, todo en ambos lados. Sin embargo, de vez en cuando la simetría se cumple hasta con fotografías o videos, películas que no suelen tener a los mismos elementos de un lado y del otro como un espejo, pero que en este caso tuviéramos tal vez, no sé, se me ocurre que un grupo de personas aquí, un personaje central y un gigante, un personaje más grande acá, y visualmente este gran grupo compensa el gran tamaño de un solo personaje que está de este lado. Entonces, aunque los elementos no son iguales, no están hechos a espejo, visualmente se compensan ambos hemisferios de la fotografía. Entonces, no crean que para hacer simetría siempre tenemos que tener algo tan exageradamente simétrico como en esta ocasión. Pero bueno, este es un excelente ejemplo de algo que sí cumple la regla completamente de ser casi que prácticamente un espejo. Además, podríamos decir que tenemos un ángulo contrapicado, ya que estamos viendo un poquito desde abajo a nuestro personaje. Inclusive si ven su mirada se ve como por encima de la fotografía. Y bueno, también tenemos un plano medio, ya que lo estamos cortando por el cinturón. En esta otra fotografía, por ejemplo, lo que he marcado es que también es simétrica. Además, por ejemplo, puse también planos de profundidad, ya que este desenfoque tan exagerado que tenemos con el fondo hace que completamente lo aislemos y no le robe protagonismo a nuestro sujeto. Además, tenemos un ángulo normal y también tendríamos un primerísimo plano. Como pueden observar ahora en esta imagen, tenemos a la regla de los tercios, tenemos a nuestro personaje ubicado en esta línea divisoria, de hecho, que está en 2 de los tercios, y también tenemos la regla de la ley de la mirada. Esta lo que dice es que tratamos de dejar más aire, más espacio entre los ojos y el margen de la fotografía. Hacia el frente tratamos de dejar más aire que hacia atrás, en donde corta, por ejemplo, la cabeza. Y también tenemos a la regla de la sección áurea. ¿Qué es la sección áurea? Como pueden observar, esta espiral, que además tiene una serie de cuadrantes, por ejemplo, el ojo calza en uno de los cuadrantes y esta espiral nos lleva hasta la columna. La columna está proporcional al ojo de nuestro personaje. Entonces, la sección áurea, que también es conocida como Fibonacci, el número Fi, en vez del número pi, recuerdan 3,14, este sería el número Fi 1.618 y un montón de decimales más. Voy a tratar de utilizar Adobe Illustrator para explicar cómo es que se saca esta relación. Entonces véanlo aquí. Si yo tuviera 1 más 1, que me da 2, quiere decir que yo tendría que tener 2 cuadrantes. Pero si yo agarro un tercer cuadrante que mide 2, quiere decir que ahora tengo 2 más 1, 3. Ok, entonces aquí vamos a poner 3. Ahora, si yo saco uno más,
Entonces tengo 3 más 1 extra que vamos a poner aquí, nos daría 2 más 3, 5, ¿verdad? Porque ven que ahora tenemos 5 unidades, ven, 5 unidades, entonces ahora lo alargamos a 5. Después tendríamos 3 más 5, tendríamos 8. Y si lo comprobaran, verían que la altura de este nuevo cuadro es de 8 de las unidades principales de donde salió la proporción, y así sucesivamente podríamos ir prolongándolo infinitamente. Hay en la naturaleza muchos ejemplos de cuando se cumple esta relación, o inclusive también, por ejemplo, los griegos lo utilizaban mucho para hacer arquitectura, o inclusive en la pintura los renacentistas también lo utilizaron mucho. Se puede sacar esta espiral, como pueden observar aquí, tratando de llegar a cada uno de estos vértices. La línea curva que se generó es esa espiral que tenemos dibujada aquí en la fotografía que estamos estudiando. Ahí la podemos retocar un poquito, pero bueno, esto solo es una pequeña explicación. También podríamos sacar círculos, que se le llaman también los círculos dorados, que equivalen a cada uno de estos cuadrantes. Esto se utiliza mucho en diseño, por ejemplo, de logotipos, bueno, como les decía anteriormente, en arquitectura, en fotografía y en muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, bueno, nada más quería que vieran que el número phi, bueno, esta sería la relación, y esta es, por ejemplo, la expresión matemática que cumple la regla. Entonces, vamos a seguir aquí. Yo tendría la ley de la mirada, la sección áurea. También tendríamos siempre, obviamente, que los planos, la profundidad de los planos, pero no los voy a estar marcando porque creo que esta regla se cumple casi que en todas las ocasiones. Por ejemplo, aquí también tendríamos un ángulo normal y también tendríamos un plano general. ¿Por qué? El personaje parece estar cortado a la mitad, pero realmente está de rodillas, así que estamos viendo todo el cuerpo completo. En esta siguiente toma tenemos otra vez la ley de la mirada. Como pueden observar, tenemos mucho espacio al frente de los ojos del personaje, tenemos poco espacio en su parte trasera, y tenemos esta línea de convergencia que nos enfoca, que nos dirige la atención hacia el rostro del personaje. Entonces también tendríamos por ahí la regla de los tercios. Como pueden observar, el ojo del personaje está calzando exactamente en uno de los tercios, ahí está depositándose nuestra atención, y siempre, como les decía anteriormente, planos de profundidad. Es un ángulo picado, ya que lo estamos viendo desde arriba, nosotros lo estamos viendo a él hacia abajo. Es más, inclusive vean los zapatos de los otros personajes y el suelo. Y este sería un plano medio, aunque estamos viendo un poco de la rodilla ahí, pero bueno, es un plano un poco ambiguo, ¿verdad? Tal vez algunos son un poco más difíciles de describir. En esta ocasión tenemos la regla de los tercios. En este encuadre pueden ver a todo el ejército que se reparte 2 de los tercios de la imagen, y la tercera está vacía, solo para describirnos la magnitud del paisaje que tenemos de fondo. Es un ángulo en picada. Y también es un gran plano general, ya que, como pueden observar, todas estas personas se ven completas en el encuadre y se ve muy abierta la cámara. Aquí tenemos a la regla de los tercios. En uno de los tercios tenemos la expresión de la personaje, y en otro tenemos a la espada, que son las dos partes principales de la toma, que nos dan la descripción de lo que está aconteciendo. Pero tenemos un ángulo nadir. Como pueden observar, estamos viendo completamente el cielo y las copas de los árboles. Bueno, estaríamos viendo más bien a los árboles desde abajo. Y tenemos un plano americano, ya que, por decirlo así, estamos viéndola a ella desde el muslo. Como les decía anteriormente, esto es un poco ambiguo, podría considerarse un plano medio, un plano americano. Aquí, como pueden observar, tenemos una imagen simétrica, ya que tenemos el horizonte ubicado completamente en el centro y no como se acostumbra normalmente en uno de los 2 tercios, y el peso visual que tenemos de la imagen está repartida en ambos hemisferios, ya que prácticamente podría decirse que tenemos casi que un espejo. También tenemos un ángulo normal, y además también tendríamos un gran plano general. Luego tenemos aquí
este triángulo que se está dibujando sobre la imagen, que también a veces utilizamos una especie de formas geométricas para poder componer, y estamos utilizando la profundidad de los planos como el punto principal. Como pueden observar, a la chica que está atrás, que se ve mucho más pequeña, nos está describiendo que estamos en un ambiente más abierto, pero no tenemos ningún elemento como árboles, edificios ni nada. Lo que estamos viendo después es puro cielo. Entonces prácticamente aquí la regla de los planos de profundidad es la que nos está describiendo este tipo de forma de composición. Tendríamos un ángulo contrapicado, ya que lo estamos viendo desde abajo, y tendríamos un plano americano, ya que a los dos los vemos partidos por los muslos. Luego tendríamos el famoso plano detalle. Como pueden observar, aquí nada más se ve un dedo y se ve la espada, que probablemente en la toma original era donde se estaba guardando la espada, ¿verdad? Entonces eso es un detalle que queremos rescatar. Tenemos un ángulo normal y tendríamos también la regla de la profundidad de los planos, ya que como pueden observar, el fondo está completamente desenfocado y no compite con nuestro protagonista, que es en este caso la espada. Bueno, y después de estar escuchando tanto la palabra regla o la palabra ley, ¿qué tal si nosotros quisiéramos romper un poco con esos paradigmas del mundo del arte? Yo les quiero proponer un pequeño tema de discusión aquí. ¿Qué tal si quisiéramos romper con estas reglas? Sí podemos, nadie nos puede obligar a utilizarlas al pie de la letra. Inclusive muchas veces alguna fotografía espontánea que disparamos por ahí podría quedar bastante bien. Mi consejo es que es mejor conocer las reglas de composición para poder romperlas, y no, más bien, desconocerlas y no saber lo que estamos haciendo. Quiero mostrarles una foto que hice hace un pequeño tiempo, en la cual, como pueden observar, si yo quisiera marcar la regla de los tercios, la mirada no está calzando en los tercios, y la mirada es uno de los puntos más importantes a considerar en el retrato. Bueno, pues como pueden observar aquí, yo tendría que mover esta retícula para poder ubicar ese ojo en uno de los tercios, y tendría tal vez que cortar la imagen para que me calce perfectamente, pero yo no quiero cortarla, a mí me gusta tal y como está. ¿O qué tal si quisiéramos comprobar la regla de la ley de la mirada? Yo tengo totalmente perdida esa ley aquí. Más bien, la ley dice que deberíamos tener más aire, más espacio frente a los ojos con el margen donde corta la foto que hacia atrás, y yo lo tengo al revés. Yo tengo a la mirada viendo aquí casi muy cerca de este margen, y tengo el espacio vacío atrás, y aún así la foto me sigue gustando muchísimo. Entonces, les doy un consejo: no se aferren totalmente a la palabra ley, a la palabra regla. Las reglas a veces se hicieron para romperse. Entonces, yo aquí tengo un ángulo normal y tengo un primerísimo plano. Que no se cumple ninguna regla de composición. Bueno, eso también es un poco debatible, porque reglas de composición existen muchísimas. Como les dije anteriormente, yo les puse las más básicas, pero podríamos tal vez cuestionar cuáles son las más avanzadas. Y entonces en este caso yo podría decir que una regla de composición avanzada aquí es por medio del contraste. Podríamos componer por contrastes, por texturas, por formas, por tamaños y por un montón más de elementos o de formas de ubicar estos elementos en el encuadre para componer desde un punto de vista más avanzado. Pero bueno, ya ese es otro tema que rompería el estudio del día de hoy, que es 100% básico. Entonces, bueno, mi consejo es: no se aferren a la palabra regla, no se aferren a la palabra ley, aprendan a romperlas, pero para romperlas tengan siempre esta información muy a la mano, regístrenla bien y después de ahí a disfrutar de la fotografía, a crear, a hacer algo un poquito más dinámico tal vez, y podrían llegar a tener una foto como esta, que en este caso a mí me gusta muchísimo. Es una foto que a nivel personal pues me gusta mucho haber podido conseguir la expresión que tengo. Los colores los logré por medio de utilizar flash con geles de color, con papel celofán también. Y bueno, esto sería todo por ahora.
Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el tercer capítulo que ya viene próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.